Bueno, ahora sí, Yaritza. Ok, sí, ya voy, doctor. Ay, en serio. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No, todavía no. Todavía no la transmites, compañero. ¿Ya? Ya. Ahora sí ya. Ya. Bueno, mi nombre es Yaritza Fernández Monroy y me toca hablar sobre el tema de aborto. Aquí está mi bibliografía. Déjame ver. Y acá está la otra parte abajo, Sí. que no me compone una vez. Sube la opción. Bueno. No, me faltó ver la última. Ok, Esa. sí. Bueno. Aborto espontáneo, factores de riesgo, teología, manifestaciones clínicas y y evaluación del diagnóstico. Bueno, bien. Ok. Ahora sí Bueno, ya. vamos a comenzar hablando sobre los objetivos. Nuestro principal objetivo va a ser identificar más que nada los factores de riesgo que va a presentar Pero antes de que sigas, ya estás en objetivos y no sabemos qué es un aborto. Sí, o sea, es que, bueno, es más que nada como lo principal que tenemos que tomar de la No, presentación. pero Ahorita vamos, quiero hablar de la vamos a definición. empezar por la definición y después Ok. ya todo lo que gustes, porque si no, pues estamos hablando de tratamiento, manejo, diagnóstico. Sí, doctor. Primero, ¿qué es un aborto? Ok, pues la norma oficial mexicana define aborto como la expulsión o la extracción de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso, que este es el peso que se alcanza aproximadamente a las 22 semanas completas de embarazo, o también de otro producto de la gestación de cualquier peso o de edad gestacional, pero que este sea absolutamente no viable. De acuerdo con la OMS, el aborto es la terminación de un embarazo antes de las 22 semanas completas de gestación o cuando un producto pesa menos de 500 gramos. El aborto pues, puede ser espontáneo e inducido y también se divide. Les voy a decir Entonces, espérate. Entonces, ¿cuál es la definición de la norma oficial mexicana? la expulsión o extracción de un embrión o feto de menos de 500 gramos de peso o de otro producto de gestión de la gestación de cualquier peso o edad gestacional. Que no sea viable, ¿no? O Sí. que sea de menos de 20 semanas. Algunos autores o algunas normas hablan de hasta 22 semanas, pero las dos son válidas. Bueno, continuamos. Ok. Bueno, el aborto espontáneo se define como la pérdida del producto de la concepción sin una intervención externa antes de la vialidad. También se utiliza mucho el término pérdida, que es un término utilizado por las mujeres para referirse a un aborto espontáneo. Este se emplea pues a menudo cuando porque las pacientes asocian la palabra aborto con una terminación electiva del embarazo. Otra terminología de uso clínico que se ha recomendado para evitar la palabra aborto y que reconoce los aspectos emocionales asociados es la falla precoz del embarazo. El, el aborto espontáneo se presenta pues en 50-70% de los embarazos y la mayoría de estas pérdidas son irreconocibles. Esto es Espérate, debido... no ha cambiado la diapositiva. Sí. Ahora sí. Esto pues es debido a que suceden antes de Espérame, que... es que mencionaste que se presentaba en el 60% de los embarazos o algo así. Del 50 al 70%.
¿Y dónde dice eso? Ah, no, pues yo lo menciono acá, pues se llama específica la incidencia. Sí, porque imagínate que hubiera una incidencia de 50, que al 70% de abortos en todos los embarazos, pues de 10 mujeres que se embarazaban iban a abortar de 5 a 7, no, no, es muy elevado. Sí, doctor. Dice, sucede del 8 al 20% de los embarazos, es decir, con un promedio de ¿cuánto? Entre 8 y 20, ¿cuál sería la media o la mediana? Ustedes que llevan bioestadística, ¿cuál es la media y cuál es la mediana? La media sería 14, ¿no, Doc? Más o menos, sí. Entonces, un promedio de 15%, claro, hay diferentes autores que pueden dar cifras más altas, pero promedio 15% de las mujeres embarazadas llegan a abortar. Es un promedio, pero pues, puede variar de autor a autor o de hospital a hospital, pero es el promedio. Por eso dice del 8 al 20. De menos de 20 semanas de gestación de los reconocidos clínicamente, porque también puede suceder que haya abortos que no sean diagnosticados porque la paciente tiene nada más un retraso menstrual de unos días y luego aborta, pero ella lo asocia como si fuera su menstruación retrasada que se presenta. Y eso no se pueden diagnosticar, ¿verdad? Bueno, ahora, el 80% sucede en las primeras 12 semanas, ahí sí estoy de acuerdo. Es decir, entre más temprano es el embarazo o la edad gestacional, es más frecuente el aborto. A medida que avanzan las semanas, pues el, el aborto es menos frecuente. Como dice ahí, pasando las 15 semanas, pues el riesgo es bajo, hay menor riesgo. Y lo que decía, pérdidas de embarazo subclínicos del 13 al 26, puede ser lo que yo mencionaba, una paciente que o no lo identificó como un aborto, o simplemente abortó tal vez en su casa, y pues ese no queda registrado porque no acudió a un hospital, no fue atendida por un médico, pero el porcentaje oscila en un 15% promedio de abortos, de 8 al 20%. Bueno, continuamos, sí, perdón, Yaritzia. Ok, bueno, en cuanto a la incidencia, pues el aborto espontáneo es la complicación más común del embarazo temprano y la frecuencia de este va a disminuir con el aumento de la edad gestacional. Pues como mencionó el doctor, se presenta del 8 al 20% de los embarazos que son clínicamente reconocidos. Esto de menos de 20 semanas de gestación. Y el 80% de estos abortos espontáneos van a ocurrir durante las primeras 12 semanas de gestación. El riesgo general de aborto espontáneo después de las 15 semanas es bajo, es alrededor del 0.6% para fetos cromosómica y estructuralmente normales. Pero pues esto puede variar según la edad materna y el origen étnico. Igual la pérdida de embarazos no reconocidos o subclínicos, pues esta va a ser aún mayor y ocurre en el 13 al 26% de todos los embarazos. Es muy poco probable que se reconozcan las pérdidas tempranas del embarazo, a menos que la paciente se realice pruebas de embarazo, pues consecuentemente. Estaba leyendo igual que existe un estudio que ha comparado el sangrado de las mujeres después de una pérdida de embarazo antes de las 6 semanas de gestación con su menstruación típica y pues se encontró que la duración media del sangrado después de una pérdida de embarazo es un poco más larga que la menstruación promedio de la mujer y la cantidad de sangrado pues es leve. Como les mencionaba, el aborto pues se divide en aborto espontáneo e inducido, puede ser de cualquiera de estas dos formas. Dentro del aborto espontáneo, pues existe la amenaza de aborto, el aborto incompleto, el aborto completo, el aborto diferido, el aborto inevitable y el aborto séptico. Estos los voy a explicar pues a continuación. Y dentro de los abortos inducidos existe la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo. Ok, en cuanto a los factores de riesgo,
pues existen diversos factores de riesgo que se van a asociar directamente con el aborto. El primero de estos es la edad materna, porque pues la edad materna avanzada va a ser el factor de riesgo más importante en el aborto espontáneo en las mujeres sanas. Los factores de riesgo más comunes que se identifican en las mujeres con pérdida temprana del embarazo van a ser pues la edad materna avanzada y un antecedente de pérdida temprana del embarazo. La frecuencia de la pérdida temprana del embarazo, esta que sea clínicamente reconocida, pues es en las mujeres de 20 a 30 años en un 9 a 17%, de 35 años pues un 20%, en mujeres de 40 años un 40% y en mujeres de 45 años la cifra se eleva a 80%. Nada También, más aquí podríamos agregar que una mujer o las mujeres de 45 años, pues rara vez se embarazan. Entonces el número de pacientes embarazadas de 45 o más años, pues es bajo, ¿no? Y si de 2 se embarazan, una aborta, pues ya constituye el 50%, pero no son el número mayor de mujeres embarazadas a esta edad. Por eso es tan alto el porcentaje. Además que definitivamente por la edad va a aumentar mucho la incidencia de abortos. Bueno, conseguimos. igual, pues otro factor importante pues es el aborto espontáneo previo, debido a que los antecedentes obstétricos anteriores van a ser un indicador pues muy importante para esto, porque pues el riesgo de aborto espontáneo en futuros embarazos, después de un aborto espontáneo, va a ser aproximadamente del 20%. Después de 2 pérdidas, sube a 28% después de 2 abortos espontáneos consecutivos y a 43% después de 3 o más abortos espontáneos consecutivos. Si lo comparamos, el aborto espontáneo ocurre solo en el 5% de las mujeres durante su primer embarazo, en las que el embarazo anterior fue exitoso. Es decir, que cursó pues sin complicaciones de este tipo. Pero no vamos a hablar de pérdidas, porque vamos a hablar en términos médicos. Vamos a hablar de aborto. Okay. Pues también otro factor de riesgo que tenemos que tomar en cuenta es el tabaquismo. El tabaquismo se asocia con un mayor riesgo de pérdida de embarazo y pues se desconoce el mecanismo, pero puede estar relacionado con los efectos vasoconstrictores y antimetabólicos. También el tabaquismo paterno puede aumentar el riesgo de pérdida del embarazo. De igual forma, el alcohol, pues el consumo de inclusive moderado, en etapas tempranas de la concepción se ha asociado a aborto. Pues como ejemplo, existen estudios donde se muestra que hay un mayor riesgo de aborto espontáneo en mujeres que bebieron más de 3 bebidas por semana en las primeras 12 semanas de embarazo. Y de igual forma, las mujeres que planean quedar embarazadas deben evitar pues el consumo de alcohol, ya que el alcohol es un teratógeno ya muy conocido y pues no se ha establecido aún un nivel seguro de consumo de alcohol durante ninguna etapa del embarazo. Y de igual forma, la cocaína, pues su consumo está asociado con el parto prematuro y también pues puede ser un factor de riesgo para presentar un aborto espontáneo. De igual forma que los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, el uso de estos medicamentos puede estar asociado con un mayor riesgo de aborto si se usa cerca del momento de la concepción. El mecanismo de pues es que los inhibidores de las prostaglandinas van a interferir con el papel que van a desempeñar estas prostaglandinas en la implantación, lo que pues nos podría llevar a una implantación anormal y también al fracaso del embarazo. Pues aunque estos datos son escasos, es muy importante sugerir a las pacientes que
pues que están tratando de concebir que eviten el uso de estos antiinflamatorios no esteroideos para minimizar más que nada el riesgo de aborto espontáneo, especialmente pues porque hay otros medicamentos alternativos como lo es el paracetamol. Bien. Ok, seguimos con los factores de riesgo. Otro factor de riesgo muy importante y que pues es muy cotidiano es la cafeína. Se ha demostrado que las mujeres con consumo exagerado de café, esto es de más de 5 tazas de café de grano al día, tienen mayores tasas de aborto y también de que presenten bajo peso al nacer. Sin embargo, pues este efecto es producto del café no está claro si es producto del café o también de que puede estar acompañado de un estilo de vida el cual sea poco saludable. En cantidades usuales, pues 2 tazas de café. El consumo de café pues todavía sigue siendo considerado pues seguro durante el embarazo. También el intervalo prolongado entre la ovulación y la implantación es un factor que debemos considerar todo el tiempo, ya que las pérdidas tempranas también pues se han relacionado con un intervalo prolongado. El aborto temprano. Ay, perdónenme. Sí, el aborto Porque si temprano. hablamos de pérdidas o de fracasos o de... Pues no estamos hablando en términos médicos. Sí, discúlpeme, doctor. Bueno, pues el aborto temprano también se ha relacionado con un intervalo prolongado. Este es de más de 10 días entre la ovulación y la implantación. Los retrasos pues pueden deberse a la fertilización de un óvulo más viejo o también al retraso en el transporte tubárico o la receptividad uterina pues anormal. También el tiempo prolongado hasta el embarazo se correlaciona con un mayor riesgo de aborto espontáneo. Bueno, de lo que estás hablando son de factores maternos, factores de riesgo maternos para el aborto. Digo, todos los que has mencionado y seguimos con estos, ¿verdad? Sí, doctor. Ahorita Bueno, pues les voy a mencionar sí. los siguientes factores. También en un estudio de casos y de controles, ha mostrado que los niveles bajos de folato en el plasma se asocian con un mayor riesgo de aborto espontáneo a las 6 o 12 semanas de gestación, pero esto solo cuando el cariotipo fetal pues será normal. Entonces, pues podemos decir que otro factor de riesgo muy importante son los niveles bajos de folato en el plasma. De igual forma, pues Dice, no, igual o menor a 2.19 nanogramos, ¿verdad? sí, Se supone que los valores normales de ácido fólico son de 3 a 17 nanogramos por mililitro. Entonces, por eso acá valores de 2 iguales o menor a 2.19 o podríamos decir que menores a 3 nanogramos, pues son un factor de riesgo para aborto porque es un nivel bajo de ácido fólico. Digo, los niveles normales son entre 3 y 17 nanogramos por mililitro. Bueno, continuamos. ok, pues de igual forma no hay una evidencia de que la suplementación con vitaminas prevenga un aborto espontáneo, pero a pesar de esto, los suplementos de folato siempre se recomiendan, más que nada pues para todas las mujeres embarazadas y también como método de prevención para los efectos del tubo neural. De igual forma, el peso materno es un factor importante, ya que el índice de masa corporal anterior al embarazo, inferior a 18.5 o superior a 25 kilogramos sobre metro cuadrado, se ha asociado con un mayor riesgo de infertilidad y de aborto espontáneo. Igual la enfermedad celíaca no tratada está asociada a un mayor riesgo. ¿Y cuál es la enfermedad celíaca? Acuérdense que todo lo que ponen en sus diapositivas, pues, alguien les va a preguntar. Entonces, está relacionado con la ingesta al gluten. la intolerancia o
Sí, es una reacción inmunológica. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a hablar acerca del aborto espontáneo durante el primer trimestre. Este se presenta en 50 a 70% de los embarazos. La mayoría de estas pérdidas son irreconocibles debido a que suceden antes de que se presente la siguiente menstruación. Con estas pérdidas del primer trimestre, la muerte del embrión casi siempre va a preceder a una expulsión espontánea. Esta muerte suele ir usualmente acompañada de hemorragia en la decidua basal, y esto va a ir seguido de una necrosis tisular que va a estimular las contracciones uterinas y la expulsión. En el año 2020, el INEGI reportó 7,578 abortos, de los cuales 6,561 fueron espontáneos. Bueno, esto habla de que, por lo anterior, que el 80% de los abortos se presentan en las primeras 12 semanas. Y ya el siguiente o el restante 20% se va a presentar después de la semana 20, después de la semana 12, hasta la 20, porque después de la 20, pues ya deja de ser aborto, ¿verdad? Bueno, ahora, esa estadística de que son del 50 a 70% de todos los embarazos, pues es difícil hacer una estadística de todas las mujeres que tuvieron un aborto que a lo mejor pasó desapercibido porque tuvieron un retraso menstrual de unos días, después sangraron, abortaron y tal vez lo confunden con su menstruación o lo toman como una menstruación esperada, ¿verdad? Bueno, lo que sigue. Sí, de igual, pues más del 80% de los abortos espontáneos van a ocurrir dentro de las primeras 12 semanas de gestación. El 20 restante, pues, sucede de la semana 12 hasta la 20. Del total, pues, de las concepciones que se pierden, el 30% de estas se pierden más que nada por fallas en la implantación y el 30% por abortos preclínicos. El 10% corresponde ya a abortos clínicos y el 30% de estos nacen vivos. Cuando se Perdón, analiza... eso de que nacen vivos es cuando una mujer ha presentado una amenaza de aborto que se resuelve y el embarazo continúa, ¿verdad? No es que los abortos nazcan vivos. Bueno, o no sé a qué se refiere esto, ¿verdad? Sí, doctor, se O refiere. que a lo mejor se refiere a que no hubo una muerte fetal antes de la expulsión, sino que pues pueden tener actividad cardíaca, ¿verdad? Ese sí, al ser expulsado ese feto, pues ya son fetos, puede tener actividad cardíaca. Tal vez se refiere a esto más bien, ¿verdad? Bueno, continuamos. Bueno, cuando se analiza la edad de las mujeres que presentan abortos espontáneos, se observa que en las adolescentes estas cifras pueden alcanzar entre un 10 y 12%, mientras que en las mujeres mayores de 40 años, pues el porcentaje va a aumentar de 4 a 5 veces. Bueno, continuamos. En cuanto a la etiología, pues en varios estudios realizados antes de las 8 semanas de gestación, no se observa un embrión ni un saco vitelino, pero pues en la mayoría de los casos se ha mostrado que el 50% de estos son anormales, dismórficos o pueden ser atrofiados. Todos estos factores podemos dividirlos en factores fetales, en factores maternos, ambientales, uterinos e inmunológicos. Bueno, antes de que sigas, ya vimos los factores maternos.
Bueno, ya vimos los factores, ahora vamos con los fetales. Ok, pues de todos los abortos espontáneos, la mitad de estos, el 50%, van a ser abortos euploides. Esto quiere decir que portan un complemento cromosómico normal, mientras que la otra mitad tiene una anomalía cromosómica. La principal causa de aborto van a ser las alteraciones genéticas del embrión, y pues existen análisis que han encontrado que las anomalías cromosómicas involucran al 40% de todos los abortos espontáneos. De las anomalías más comunes identificadas, la número 1 es la trisomía autosómica en un 52%, seguida por la poliploidía en un 25% y la monosomía X en un 13%. De estas anomalías cromosómicas, el 95% van a ser causadas por errores de gametogénesis materna y el 5% por errores paternos. Igual recordemos que la monosomía X es la anomalía cromosómica específica más frecuente. Pues es el síndrome de Turner, que por lo general resulta en aborto. En cuanto a la triploidía, se asocia con la degeneración placentaria hidrópica o también la molar. Y Es pues lo que es la mola hidatiforme o enfermedad trofoblástica gestacional. Bueno, es cuando encontramos una trisomía frecuentemente. Bueno, continuamos. pues bueno, el feto, pues como lo menciona el doctor, dentro de una mola hidatiforme parcial, pues con frecuencia es un aborto temprano. Y los pocos que llevan más tiempo se presentan ciertas deformaciones. Bueno, uno de los temas a seguir, que va a ser mola, vamos a ver que hay dos tipos de mola. La mola completa, en que no hay desarrollo del embrión, y la mola parcial, en que sí hay una parte de la placenta, hay una parte de la placenta que es, o que se desarrolla como una mola, pero hay también un embrión. Sí, por eso se llama mola parcial. No es, cuando hay un embrión es una mola parcial. Cuando no hay embrión, que todo es una mola, una degeneración molar, una degeneración del trofoblasto, es una mola completa. ¿A eso se refiere esto? Bueno, continuamos, Yaritzia. Ok, pues ya hablamos de algunos factores maternos y pues la pérdida del embarazo también puede estar relacionada con el entorno del huésped. También un factor muy importante son las infecciones, ya que algunos virus, bacterias y parásitos que pues invaden normalmente al ser humano pueden infectar la unidad fetoplacentaria por la transmisión mediante la sangre. Otros virus o bacterias logran infectar localmente a través de la infección genitourinaria o la colonización. En estas infecciones entra la toxoplasmosis, pueden ser la varicela y las listeriosis. Igual, pues los riesgos prominentes que están asociados, bueno, en cuanto a los trastornos médicos que puede presentar la madre, los riesgos están asociados con diabetes mellitus mal controlada, puede ser también una enfermedad tiroidea, obesidad y lupus eritematoso sistémico. Otro factor a tener en cuenta también es el cáncer, ya que pues las dosis terapéuticas de radiación son innegablemente abortivas y las dosis que causan aborto pues no se conocen con exactitud. De igual forma, los efectos de la exposición a la quimioterapia al provocar el aborto pues no están bien definidos, pero pues son particularmente preocupantes. Las pacientes con un embarazo en curso después de una exposición temprana al metotrexato. Igual, pues de los sobrevivientes de cáncer, aquellos que fueron tratados con una radioterapia abdominopélvica o quimioterapia, pueden tener un mayor riesgo de aborto espontáneo. Sí, porque muchos de estos medicamentos de quimioterapia
pues van a producir la muerte fetal. Y pues por consiguiente el aborto, igual a la radioterapia de abdomen. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, pues no todos van a provocar un aborto. Por ejemplo, una paciente embarazada que que cursa con una apendicitis aguda, hay que operarla. Hay que hacer una laparotomía y hacer una apendicectomía, y no por eso va a abortar la paciente. Hay que mantenerla en vigilancia a la paciente y se pueden utilizar uteroinhibidores para evitar el aborto, pero no necesariamente. Hay pacientes que, por ejemplo, se han operado de una colecistectomía laparoscópica, que la paciente o no sabía que estaba embarazada, o no manifestó que estaba embarazada, y al médico se le pasó preguntarle cuándo había sido su última menstruación, y resulta que al hacer la laparoscopía para la colecistectomía, encuentran un embarazo de 10 o 12 semanas. Y por lo regular no van a abortar. Ahora, un traumatismo abdominal, pues va a depender de, de la gravedad del traumatismo, de las semanas del embarazo también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un útero antes de las 12 semanas de gestación, pues no ha rebasado la sínfisis del pubis, todavía está en la cavidad pélvica. Entonces, un traumatismo de abdomen a lo mejor no le va a afectar. Pero un embarazo, por ejemplo, de 18 semanas, 19 semanas, y un traumatismo abdominal, pues iba a repercutir directamente sobre el útero y el feto, ¿verdad? Pero no todas las intervenciones quirúrgicas van a provocar un aborto. Bueno, la que sigue. Bueno, en cuanto a la nutrición, la deficiencia sola de un nutriente o una deficiencia pues moderada de todos estos no parecen aumentar los riesgos de aborto, incluso en casos extremos. Aunque pues hay que tomar en cuenta que la calidad de la dieta pues desempeña un papel muy importante, ya que el riesgo de aborto espontáneo pues puede reducirse en pacientes que consumen una dieta pues balanceada, rica en frutas, verduras, y pues también tomar en cuenta que la obesidad aumenta pues las tasas de pérdida de embarazo. Igual De el estilo aborto. perdóneme, sí, de aborto. El estilo de vida de la paciente igual es importante, ya que varias de estas se consideran asociadas con un mayor riesgo de aborto involuntario. Por lo general, estas están relacionadas con el uso crónico y excesivo de sustancias legales, como lo mencioné, el alcohol y el tabaco. Pues el más común, el que es comúnmente más utilizado es el alcohol, y pues tiene efectos teratogénicos. Esto ya sea con el uso regular o excesivo. Y pues igual la cafeína, se ha llegado a la conclusión de que es probable que un consumo moderado no es un riesgo importante, a menos que pues de verdad sea excesivo. Y pues también la insuficiencia lútea. Dicho esto, pues un mayor riesgo de aborto espontáneo solo se observa con el uso regular o excesivo. A ver, ahí sí no te Oye, entendí. ¿sí me escuchan? Sí, la insuficiencia lútea o la insuficiencia del cuerpo lúteo lo que va a provocar es una deficiencia de progesterona. Pero se ha visto que solo se encuentra como causa o etiología del aborto cuando mucho un 5% de los casos. Por eso muchas veces se utiliza en forma rutinaria. Una mujer tiene una amenaza de aborto y le ponen progesterona, pero solo el 5% aproximadamente de los abortos se debe a una insuficiencia del cuerpo lúteo y no va a requerir progesterona. Bueno, hay algunas sustancias tóxicas como herbicidas o insecticidas, ¿verdad? Que pues sí, si la paciente está expuesta a eso, pues
es fácil que presente un aborto. Bueno, la que sigue. Bueno, entonces ya terminamos de ver los factores maternos. Ahora vamos con los factores uterinos. Bueno, claro. ¿Cuáles son las causas principales o los factores uterinos que pueden provocar un aborto? Entre los principales, pues son los miomas, también el síndrome de Asherman, las malformaciones uterinas y pues pólipos mayores a 2 centímetros. Los miomas, bueno, la miomatosis uterina se ha relacionado al aborto más que nada por la dificultad para la implantación y también por un aporte sanguíneo deficiente al feto. De igual forma, por el rápido crecimiento y la degeneración, esto acompañado de la liberación de las citoquinas y por una ocupación total del espacio uterino que le va a dificultar el crecimiento al feto. Los miomas que son submucosos se asocian a abortos espontáneos. Bueno, los miomas sí son causa de aborto, pero va a depender también del número, es decir, de la cantidad y del tamaño de los miomas. Puede ser un mioma subseroso o un mioma intramural muy pequeño, de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, que no va a interferir, no está dentro de la cavidad uterina. Y aunque, como menciona, los miomas crecen mucho durante el embarazo, pues puede ser una causa de aborto, pero sobre todo cuando son grandes miomas. Miomas tanto intramurales como subserosos, como submucosos y de gran tamaño, pues entonces sí, como mencionas, pueden ocupar gran parte de la cavidad uterina y pues esa mujer pues sí va a tener un riesgo muy alto de abortar. ¿La que sigue? Bueno. Okay. Los factores paternos, pues más que nada el incremento de la edad paterna se asocia de forma significativa con un mayor riesgo de aborto. La etiología, pues, de esta asociación no se encuentra bien estudiada, pero también es muy probable que sea por anomalías cromosómicas en los espermatozoides, los que desempeñan, pues, el papel más importante de estos factores. Bien. Bueno, como les mencionaba, el aborto se clasifica en espontáneo e inducido y pues dentro del espontáneo se encuentra la amenaza de aborto, la cual se define como la presencia del sangrado transvaginal. Este puede estar acompañado o no de dolor abdominal, así como también de ausencia de la dilatación cervical antes de la semana 22 de gestación. La amenaza de aborto temprana se define cuando existe un embarazo de menos de 14 semanas de gestación, mientras que la amenaza de aborto tardía es aquella que se presenta entre la semana 14 a la 22. El diagnóstico... Bien. La que sigue. Ok. Bueno, pues la amenaza de aborto es una de las complicaciones obstétricas más comunes porque... Se va a cerrar la reunión, así es que la cerramos y continuamos, por favor.